Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria, a Él sea la sea la gloria por siempre, amén. Todo es de mi Cristo, por Él y para todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. Sea la gloria, sea la gloria, por siempre, amén. Oh, profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la siempre, amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén. Siempre, siempre la gloria para ti. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre, amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, gloria.
Muy pero muy buenas noches a todos. Dios les continúe bendiciendo ricamente, que el Señor derrame de su gloria y derrame de su gracia cada día más sobre todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este estudio bíblico y bueno, vamos a seguir con nuestro estudio bíblico de escatología. Ya hemos visto varios temas y hoy quiero hablar acerca de un tema muy importante que se llama la resurrección. Yo creo que este es un tema bastante importante y no podemos soslayarlo en vista de que, digamos que la mayoría de religiones del mundo enseñan sobre la inmortalidad del alma. Sí, por ejemplo, vemos que todas las religiones en sí enseñan de que sí, que el alma sí hay otra vida después de esta vida y que obviamente pues va a haber más vida después de esta vida. Bien, ¿qué dice la Biblia al respecto? Quiero enseñar un poco acerca de esto. La Biblia enseña, escuchen esto, que la redención y la supervivencia del ser completo del espíritu, alma y cuerpo. O sea, es decir, mientras las religiones solamente enseñan de que en el hombre va a ser salvo solamente el alma, la Biblia nos enseña que nosotros seremos salvos no solamente el alma, sino también el cuerpo y el espíritu. O sea, el ser integral, vamos a ser salvos completamente. Eso es una muy buena noticia para todos nosotros. Ahora, escucha esto porque históricamente los griegos, que son los que han aportado mucho acerca de la cultura, de lo que nosotros somos hoy en día, ellos creían que en la vida después de la muerte, ¿cierto? Pero ellos solamente aceptaban que el alma era el que iba a vivir después de la muerte, en vista de que para ellos el cuerpo, según ellos decían, era una fuente de toda maldad. O sea, para ellos el cuerpo, esta carne, la carne donde habita el alma, era un sinónimo de maldad. Y esto dio mucho lugar a algunas sectas que hoy en día existen, entre ellos los agnósticos, ¿sí? Que ellos toman que el cuerpo, todo lo que es el cuerpo es malo. Y de hecho, en el tiempo de Jesús muchos reprobaron o hicieron ver como que la encarnación de Jesús no había sido cierta, sino que Jesús había venido en espíritu y solamente se había mostrado como espíritu y que jamás había estado en cuerpo. Eso no tiene ningún sentido, mis amados hermanos, porque la Biblia nos enseña que el cuerpo sea fuente de maldad. Por ejemplo, cuando Pablo se refiere en sus cartas al hecho de la carne, que no nos dejemos dominar por la carne, él no se está refiriendo netamente al cuerpo. La carne, lo que está queriendo decir Pablo es a la naturaleza pecaminosa, a la naturaleza egoísta que el ser humano muestra, ¿cierto? Y que obviamente se manifiesta a través de las acciones del cuerpo. Por ejemplo, vamos a mirar allí en Romanos 8:6, cuando leemos la Biblia de Romanos 8:6 vamos a encontrar efectivamente que Pablo tenía una lucha bárbara, ¿cierto?, con su cuerpo, pero el cuerpo no era el que estaba mandando, sino era su naturaleza pecaminosa. Romanos 8, capítulo 6 al 7, dice la Biblia de esta manera, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por tanto, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que Pablo no está hablando de este cuerpo, del cuerpo físico, sino cuando está hablando de carne, está hablando de la naturaleza pecaminosa y egoísta del ser humano. Por eso, mis amados hermanos, cuando nosotros miramos estas filosofías que están redundando tanto, que solamente el alma salva, pero el cuerpo no, porque el cuerpo es fuente de maldad, eso es absolutamente falso, ¿verdad? Porque vean ustedes que cuando Cristo tomó cuerpo, porque recuerden que Jesús, cuando nació en un pesebre, nació con un cuerpo físico, un cuerpo humano. Así que Él se despojó de sí mismo de toda su gloria y se hizo semejante a nosotros, en semejanza de carne de pecado. Con esto, ¿por qué era tan importante que Jesús tomara un cuerpo? Porque era la única manera de poder redimir al ser humano. La manera de redimir al ser humano es que se hiciera un ser humano. Entonces el ser humano es espíritu, es alma y es cuerpo. No tendría ningún sentido que solamente fuera espíritu. Entonces por eso, mis amados hermanos, Jesús tomó forma de hombre, tomó forma humana. Y si usted mira Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al mundo en la carne. Esa era la razón. Entonces Jesús tenía que morir en la cruz con su cuerpo,
¿Para qué? Para que en su cuerpo llevara todo el castigo que nosotros merecíamos llevar. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Cristo se encarnó. Cristo en su encarnación, en su muerte y en su resurrección, lo que hizo fue redimir a toda la persona completa, al ser completo, al hombre completo, espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Y cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros somos salvos espíritu, alma y cuerpo, aunque inicialmente, pues obviamente somos salvos solamente el espíritu, mientras estamos en esta tierra. Pero cuando nosotros vayamos de este mundo ya vamos a ser redimidos completamente, espíritu, alma y cuerpo. Amén. El cuerpo va a ser redimido ¿cuándo? Cuando venga el Señor en el rapto, en el arrebatamiento. Amén. Entonces esa es la razón de ser del sacrificio de Jesús. Él viene a redimir al ser completo. Entonces nos da una esperanza de una resurrección corporal que ocurrirá en el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Eso es una pero muy buena noticia, y gracias, Señor, porque lo hiciste muy bien. Él no vino a hacer las cosas a medias, Él lo hizo maravillosamente. Amén. Bueno, vamos a hablar de algo muy interesante, es el hecho de la resurrección. Vamos a mirar algunos ejemplos en el Antiguo y Nuevo Testamento, y yo quisiera decirles, mis amados hermanos, la resurrección es enseñada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es muy importante que lo entendamos. Por ejemplo, vamos a mirar algunas cosas, algunos 4 principios en el Antiguo Testamento que nos dan fe de que efectivamente en el Antiguo Testamento se habla acerca de la resurrección. Por ejemplo, podemos decir que por afirmación, o sea, porque la Biblia lo dice, eso se llama afirmación. Entonces vamos a mirar un ejemplo, hay varios ejemplos en cuanto a esto. Y quiero decirle pues que no voy a tocar todos los versículos bíblicos porque no nos alcanzaría el tiempo para tocar todos los versículos bíblicos, pero voy a tocar un versículo por lo menos en esta serie. Amén. Por ejemplo, ustedes recordarán a Job, el patriarca Job, ¿cierto? Job, por ejemplo, en el capítulo 19, cuando estaba totalmente enfermo y digámoslo de esta manera, había perdido toda expectativa. Él dijo una palabra maravillosa, es una afirmación en que él nos demuestra de que efectivamente el cuerpo resucitaría. Job capítulo 19, 25 al 26 dice la Biblia así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Qué tremenda confesión, ¿cierto? Job estaba diciendo, bueno, esta carne está deshecha, pero voy a tener una nueva carne. Gloria al Señor. Eso es extraordinario. Ahora, si usted mira el Salmo 17:15, algo parecido nos dice el salmista. Dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cuando despierte a tu semejanza. ¿Qué está diciendo? Voy a tener un cuerpo nuevo. Amén. Gloria al Señor. Entonces tenemos en el Antiguo Testamento una afirmación, entre otras que hay allí también. Bien, tenemos otra prueba de que en el Antiguo Testamento se habla de resurrección, y es por medio de la profecía. Recuerden que los profetas anunciaron cosas que habrían de acontecer en el futuro. Entonces vamos a mirar que allí el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 19, el profeta Isaías habla acerca de la resurrección también. Dice la Biblia de la siguiente manera: tus muertos vivirán. Vean lo que está diciendo Isaías: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. ¡Wow! Está hablando de que la tierra dará sus muertos. ¿Qué ocurrirá en el día del rapto, del día del arrebatamiento? Pues cuando Jesús venga, previamente antes de esa venida que estará en las nubes, las tumbas, los cementerios aportarán los cuerpos, ¿cierto? Y entonces esos cuerpos serán transformados en el cielo. Amén, el camino hacia el Señor. Amén. Otra manera de comprobar esto, de que el Antiguo Testamento habla de resurrección, es por la tipología. Hay varios tipos, de cierto. Por ejemplo, en la Biblia se nos menciona, por ejemplo, José, el hijo menor, uno de los hijos menores de Jacob, que se nos dice que los hermanos lo habían metido en una cisterna, ¿cierto? Porque lo pretendían matar. Allí en Génesis capítulo 37, versículos 20 al 36. Y entonces, después de que lo sacaron de la cisterna y lo vendieron a los ismaelitas, esto es una figura, un tipo de resurrección.
Otra manera, otra tipología de resurrección descrita en el Antiguo Testamento es cuando en Génesis 22, ¿recuerdan ustedes a Abraham cuando el Señor le dijo que entregara a su hijo Isaac en sacrificio? Y él dijo una palabra profética, le dijo al sirviente, bueno, vamos a ir y volveremos. Y entonces eso era una palabra profética. Entonces cuando realmente Isaac estaba en el altar de sacrificio, allá en Génesis 22, 5 al 14, realmente cuando él surgió de ese altar vivo, ese es un tipo de resurrección. Ahora, otro tipo de resurrección que vemos allá en el Antiguo Testamento es, por ejemplo, cuando Jonás fue tragado por el gran pez. Y ese gran pez obviamente lo llevó a las profundidades del mar, ¿cierto? Es una tipología que bajó a las partes profundas de la tierra, pero luego el pez lo vomitó o lo escupió, ¿cierto? En la playa. Entonces eso lo vemos en Jonás capítulo 2 y en Mateo 12:40. Entonces ahí lo vemos por tipología también. Y por ejemplo, también vamos a encontrar que en el Antiguo Testamento hay varios ejemplos de personas que fueron levantadas de los muertos. Entonces vamos a mirar que efectivamente Elías, por ejemplo, en el primer libro de Reyes 17:17, vamos a mirar allí la palabra del Señor, dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no le quedó en el aliento. Y entonces vamos a encontrar que hasta el versículo 24 dice: y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Se tendió sobre él niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo a Elías: mira, aquí tu hijo vive. Qué tremendo, ¿no? Entonces este es un ejemplo. Y también vemos allá que otro ejemplo también lo vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 4:32, con Eliseo también, que hace vivir otra vez a otra persona. Entonces estos son casos que encontramos en el Antiguo Testamento, y más bien son casos que no podemos decir que son resurrección en el sentido completo de la palabra, sino que está hablando de resucitaciones. ¿Por qué hablamos de resucitaciones? Porque realmente ellos fueron resucitados, volvieron a la vida, pero finalmente tuvieron que morir nuevamente. Amén. Entonces hay una diferencia entre resucitación y resurrección. Resucitación es, por ejemplo, que una persona haya muerto aquí en esta tierra y de pronto haya vuelto a vivir. Es una resucitación. Pero resurrección es el evento que va a ocurrir en el arrebatamiento. Amén. Yo ahorita lo voy a explicar por qué es tan diferente, ¿cierto? Y lo que simplemente estoy queriendo decir con esto, o la Biblia está queriendo demostrarnos con estas tipologías de resucitaciones, es que para Dios no hay ningún imposible de resucitar a alguien. Amén. Esto demuestra el poder y la disposición de Dios para vivificar los cuerpos muertos. ¿Lo cree o no lo cree? Bien, ahora miremos el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos las mismas cosas. Por ejemplo, por afirmación, encontramos que Pablo, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, que este es un texto bastante abundante en cuanto a la resurrección. Si usted quiere aprender resurrección, léase primera carta a los Corintios, capítulo 15, y voy a leer los versículos 42 al 43. Dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Ahí Pablo está diciendo: este cuerpo es limitado. Este cuerpo a uno le duelen las muelas, le da cáncer, le da cualquier enfermedad, uno se siente apocado muchas veces, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que está diciendo? Se siembra, él está diciendo, se siembra en corrupción. Esto es corrupción. La palabra corrupción significa que se descompone, que se daña, que pierde su vitalidad, ¿cierto? Y luego está diciendo, pero el nuevo cuerpo, ¿qué pasa? Será incorruptible, quiere decir que no será atado por ninguna enfermedad. Maravilloso, ¿no? Y asimismo le cuento que hay otros textos bíblicos que nos hablan acerca de afirmación. Por ejemplo, Mateo 22, 30 al 32, Juan 5, 21, Hechos 23, 6 al 8, ¿cierto? Y allí vamos a encontrar cantidad de textos bíblicos que están hablando por afirmación de que tendremos cuerpos nuevos. Amén. Ahora, por profecía, ¿por qué? Por ejemplo,
¿recuerdan ustedes Juan capítulo 5, 28? Cuando Jesús, por ejemplo, aquí está hablando acerca de ese tema también. El mismo Jesús lo está tocando. Juan 5, 28 dice la Biblia de la siguiente manera. Escuche bien, hermano. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Está hablando de que va a haber resurrección. Y fíjense que no solamente está hablando de los justos, sino también va a haber resurrección de los injustos. Y esto está lleno de textos bíblicos. Entonces, hagamos una cosa. Yo le voy a compartir a ustedes por WhatsApp los textos bíblicos, ¿cierto? Se los voy a mandar para que ustedes los estudien detenidamente en su casa. Amén. Ok, gloria a Dios. Ahora, también vamos a encontrar que en el Nuevo Testamento encontramos ejemplos, por ejemplo, como yo le decía en el Antiguo Testamento, no de resurrecciones, sino de resucitaciones. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de a Lázaro en Juan capítulo 11, versículo 41 al 44, cuando Lázaro ya llevaba más de 3 días muerto y el Señor le dio una orden y salió este hombre de la tumba, ¿cierto? Entonces eso es un tremendo ejemplo. Por ejemplo, otro ejemplo que encontramos en el Nuevo Testamento es la hija de Jairo en Lucas 8:41, donde esa niña ya había muerto, pero Jesús la resucitó. O el hijo de la viuda, ¿cierto? En Lucas capítulo 7, versículo 12. Entonces todos estos son ejemplos de que nos están diciendo de que efectivamente el Dios tiene poder sobre la muerte. Dios tiene poder sobre la muerte y eso es algo maravilloso. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer un texto bíblico en Mateo 27, 52, mis amados hermanos. Mateo 27, 52. Quiero ilustrar un tanto, algo especial acá. Mateo 27, versículo 52. Dice así: se abrieron los sepulcros. Recuerde cuando Jesús murió, ¿cierto? Cuando Jesús murió, aquí hubo un hecho tremendo. Dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Ve? Y el versículo 53 dice: y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. ¿Quiénes eran estos santos? Eran los santos del Antiguo Testamento, los que habían muerto antes de Cristo. Aquellos que creyeron que vendría un Mesías y que obviamente lo confesaron. Entonces ellos sabían que habría de venir un Mesías, pero como dice Hebreos 11, muchos de ellos no lo vieron. Entonces, pero aquí está el premio. El premio es que cuando Jesús resucitó, también resucitaron esos santos que habían muerto en el Antiguo Testamento. Amén. Gloria al Señor. Hay una promesa para ti. La promesa y la esperanza es que vamos a resucitar. Amén. Así que puede ser que estemos pasando por una dificultad ahorita con nuestro cuerpo, pero yo quiero decirte que la esperanza es que vamos a tener nuevos cuerpos. Ahora, permíteme, sigo diciendo esto. La resurrección de Jesús creo que fue la mayor evidencia de una resurrección ideal y verdadera. Escuche bien esto, porque Él fue la primicia. Dice la Biblia en primera carta a los Corintios 15, 20, Él fue primicia de los que durmieron. Acuérdense que yo le dije que durmieron no significa que están durmiendo allá. Durmieron significa que murieron. Amén. Ese es un eufemismo que utiliza la Biblia para tratar como de hacer mostrar algo como suave la palabra muerte. Amén. Gloria al Señor. Gracias porque Jesús resucitó. Y eso es lo que le da realmente realce a nuestra fe. Mi amado hermano, si usted se compara con otra religión, hermano, usted tiene que decir, puede sacar pecho y decir: no, nosotros tenemos un Dios que vive. Tenemos un Dios que vive. Amén. Hablemos un poquito de la naturaleza de la resurrección. Escuche bien esto, porque la resurrección, cuando hablamos de resurrección, está refiriéndose que la resurrección va a ser universal. Significa que, digamos, que todas las personas, creyentes y no creyentes, van a ser resucitados. Sí, es verdad. Creyentes y no creyentes van a recibir resurrección. Solo que no todos van a tener vida eterna. Los que van a tener vida eterna van a ser los justos. Los que no tienen vida eterna, o sea, los que no son justos, van a tener existencia eterna, pero no vida eterna. La palabra vida es un sinónimo de Jesús, es un sinónimo de Dios, ¿cierto? Todas las personas resucitarán. Los justos para vida eterna, pero los impíos para condenación eterna. Eso yo lo acabé de leer en Juan 5, 28 al 29. Todos serán levantados. Y hay una cosa muy interesante acá. Los justos, los que han creído en Cristo, en este tiempo, serán levantados en el mismo momento del rapto, en el mismo momento del arrebatamiento. Pero los injustos
serán resucitados al final del periodo de los 1000 años. ¿Para qué? Para presentarse frente al juicio del gran trono blanco. Eso es tremendo, ¿no? Hablemos un poquito de cómo será la resurrección de los creyentes, nosotros. ¿Cómo será esa resurrección de los que creen en Jesús? La resurrección de la iglesia, como yo les digo, ocurrirá un instante justo antes del arrebatamiento. Y esta resurrección también se le conoce como, con el nombre de la primera resurrección. Si tú miras allá en tu Biblia, en Apocalipsis 26, la última página de la Biblia prácticamente, Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos, sino que serán para sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él 1000 años. Está hablando de primera resurrección. ¿Qué significa? Que hay una segunda resurrección. La primera resurrección es de los justos, o sea, de los que se van a ir en el día del arrebatamiento. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Él está diciendo, esos que van a resucitar en el día del rapto son los que van a reinar con el Señor durante 1000 años. Eso somos tú y yo. Pero la segunda resurrección, ¿quiénes son? La segunda resurrección tiene que ver con los impíos, con las personas no creyentes. Ellos van a resucitar en el final de los 1000 años. Esa es la segunda resurrección. Ahora, hay muchas personas que están enseñando de manera equivocada de que habrá una resurrección general para todos los muertos, una sola, ¿cierto? Y que todos resucitarán, todos van a comparecer justos e injustos. Eso es absolutamente equívoco, ¿cierto? Porque Jesús realmente está diciendo que hay dos resurrecciones. Ahí lo vimos en Juan 5:28 y Apocalipsis 26 dice, habrán dos resurrecciones, unos para vida eterna y otros para condenación. Entonces los de vida eterna resucitarán el día del rapto y los de condenación resucitarán el día final del milenio, o sea, en los últimos tiempos del milenio. Entonces no son la misma resurrección. Amén. Amén. Entonces por eso tenemos que hacer una lectura cuidadosa. Cuando Jesús está refiriendo a esto, no se está refiriendo a una sola resurrección para todos, sino hay dos tiempos, dos resurrecciones en dos tiempos diferentes. Amén. Gloria al Señor. Entonces, fíjense, vuelvo y repito, una resurrección es para vida, la de los justos, que ocurrirá en el arrebatamiento, y otra resurrección será para juicio o para condenación, que ocurrirán al final de los 1000 años. Por eso es importante entenderlo. Por eso es normal que la perspectiva profética, muchas veces, mis amados hermanos, pareciera como que hay eventos que se están pegando, ¿cierto? Como unidos. Pero no, realmente vamos a ver que son eventos que están separados por una buena cantidad de tiempo. Entonces no es un evento único, y entonces por eso en el lenguaje profético tenemos que aprender a distinguir que muchas veces los profetas pareciera que como que fusionaran la primera venida con la segunda venida de Jesús. No podemos hacer eso. Obviamente hay que saber interpretar la Biblia desde su contexto. Entonces lo vemos allá, por ejemplo, en Isaías 9:6, que pareciera como que es la misma venida. Pero vamos a mirar que algunos escritores neotestamentarios a veces saludan el rapto y la segunda venida como con el mismo ubicación. Leamos, por ejemplo, primera Tesalonicenses 3:13. Primera carta a los Tesalonicenses 3:13 dice así la Biblia, dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pero fíjense que aquí Pablo está diciendo con todos sus santos. Recuerde que yo le dije a usted que en una venida el Señor viene por sus santos. Ese es el arrebatamiento. Él viene por sus santos, pero la segunda viene con sus santos. Entonces la segunda venida es cuando Él viene al final de la tribulación y establece el reino por 1000 años aquí en la tierra. Amén. Entonces ahí vamos a reinar, Él va a reinar con sus santos, o sea, contigo y conmigo. Amén. Entonces por eso es importante distinguir y aprender a entender esos términos que nos dicen, bueno, es la primera o la segunda venida. Entonces tanto Pablo como Juan aclaran también que la resurrección de los santos incluye también en el final del periodo de la gran tribulación, incluye también al remanente que se salvó de Israel en la gran tribulación. Recuerda que hace 8 días lo vimos, que Israel iba a ser perseguido por causa de su fe, porque ahí sí van a creer en el Mesías, y ellos van a ser los que evangelicen en el periodo de la gran tribulación. Entonces esas personas, y obviamente va a haber gente no judía que va a quedarse, pero que va a creer en el Mesías, y también van a ser salvados en la gran tribulación.
tremendo, ¿cierto? Y esto es, va a haber oportunidad de salvación. Pero lo lindo de todo es que como tú ya creíste, tú no te vas a quedar en la gran tribulación. Y eso es una muy buena noticia. Fíjate que lo que dice 1 Corintios 15, volvamos allá al nuevo texto, al nuestro texto que estamos viendo allí, 1 Corintios 15, y leamos solamente versículos 51 y 52. Dice la Biblia: y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. Qué interesante la palabra incorruptible ahí, ¿cierto? Ahí hay otros textos bíblicos en Apocalipsis 20, 4 al 6 y Daniel 12, 1 al 2, que hablan exactamente lo mismo. Entonces, pareciera como que hablaran una sola vez en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Una sola resurrección. Pero realmente está hablando de dos resurrecciones, una para los justos y otra para los que no son justos. Amén. Gloria al Señor. Ahora, déjame hablarte un poco acerca de cómo será esta resurrección. La resurrección, la Biblia nos dice que literalmente será una resurrección de nuestros cuerpos. Amén. Estos cuerpos van a resucitar, pero no van a ser los mismos cuerpos. Yo que ahorita voy a explicar por qué. Porque está demostrado que la resurrección corporal sí es un hecho en la resurrección que Jesús obtuvo. Cuando Jesús resucitó, ustedes se acuerdan que ya en Juan capítulo 20, Él se presenta físicamente y Él mostró sus manos horadadas y mostró su costado. ¿Recuerdan de Tomás? Que dudó, ¿cierto? Y su cuerpo estaba vivificado. Él tenía aún las marcas de los clavos, ¿cierto? Él tenía la herida de la lanza, ya en Juan 20, 26, para que lo lea en su casa, Juan 20, 26 al 28. Pero después de su resurrección, Jesús tenía un cuerpo de carne y hueso, ¿cierto? Otra cosa que vamos a encontrar en un cuerpo resucitado es que Él va a comer, come también. Entonces Él comió, recuerdan que le estaba haciendo un asado de pescado allá en Juan 21 a los discípulos cuando estos fueron a pescar. Él estaba haciendo un desayuno allí, entonces Él comió también. Y también vamos a encontrar que el cuerpo de Jesús había sido glorificado. ¿Cómo sabemos que era glorificado? Porque allí en Juan 20, recuerden que dice que la puerta estaba cerrada y de repente el Señor pasó por la pared y de un momento a otro estaba en medio de todos los discípulos. Entonces ahí está hablando de un cuerpo glorificado, un cuerpo que es de carne y hueso y un cuerpo que puede comer. Entonces fíjense, hay otra cosa interesante en el cuerpo de Jesús, es que no todos los discípulos lo reconocieron. No todos sus discípulos lo reconocieron a primera vista. Póngale cuidado a estos. Vamos a ver, a veces, digamos, las veces que se aparece Jesús entre los discípulos, demostró que sus cuerpos estaban ciertamente sujetos a alimentaciones físicas normales, ¿cierto? Pero el hecho de que nuestra resurrección sea literal no significa que todas las mismas moléculas de nuestros cuerpos, o sea, estas moléculas que tenemos acá, estas pestañas, este pelo, vamos a recobrarlos. No, es un hecho de que nuestras células no sé si ustedes recordarán que nuestros cuerpos se van renovando día tras día. Por ejemplo, a usted se le cayó un pelo, ¿qué ocurre? Le vuelve a salir un pelo, le sale otra vez un cabello. Entonces, vemos, nuestra piel se va desgastando. Por ejemplo, usted se cortó. Entonces su cuerpo naturalmente él vuelve a recomponerse. Entonces las células no son las mismas en este cuerpo que tenemos. Entonces podemos decir totalmente que no van a ser las mismas células en un cuerpo glorificado. Eso podemos estar absolutamente seguros. ¿Por qué? Vamos a encontrar esto. Dios nos va a resucitar, ¿cierto? No vamos a perder la identidad. O sea, nos vamos a reconocer unos a otros. Y eso tú puedes estar seguro. Dios levantará del polvo un cuerpo completamente relacionado con nuestro cuerpo terrestre, ¿cierto? Pero este cuerpo será transformado y adaptado a un nuevo ambiente. Por ejemplo, si tú lees allí la Biblia en Filipenses 3:21, vamos a leer allí lo que Pablo está diciendo allí. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces dice que este es un cuerpo de humillación, pero que el Señor nos permitirá tener un cuerpo semejante al de la gloria suya. ¡Wow! ¡Tremendo! Pablo está hablando de un cuerpo como cuando se siembra algo, ¿cierto? Entonces está hablando que en la resurrección, por ejemplo, los cementerios se convertirán en campos de cosecha.
¿sí? Los cementerios serán campos de cosecha. Los cuerpos sepultados, de los cuerpos sepultados Dios hará brotar cuerpos vivificados. Algo extraordinario. Y identificados con nuestro cuerpo terrenal, pero que son transformados a semejanza del cuerpo resucitado de Cristo. Póngale cuidado a esto. Si eso no es así, si el Señor nos resucitara con este mismo cuerpo, entonces no podremos presentarnos delante de Dios, porque este cuerpo tiene un problema. Tiene maldición del pecado del huerto de Edén. Entonces tenemos esa maldición de pecado y por eso no nos podemos presentar delante de Dios. Entonces es necesario tener un cuerpo semejante en las facciones y todo, pero un cuerpo glorificado que esté libre de pecado, que esté libre para poderse presentar delante de Dios sin temor de que la gloria de Dios pueda extinguirnos. ¿Aló? ¿Sí está conmigo? Por ejemplo, tenemos un ejemplo tremendo en el Nuevo Testamento de la forma en que son un cuerpo vivificado. Por ejemplo, cuando hubo la transfiguración de Jesús. ¿Recuerdas que ese pasaje bíblico donde él se transfiguró en un monte y aparecieron a su vez también Elías y Moisés? Ellos tenían unos cuerpos glorificados. Si ustedes recuerdan, Pedro, Juan y Jacobo reconocieron a Elías, reconocieron a Moisés y dijeron, ay, Moisés es Elías, pero ellos tenían un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado que brillaba. Igual Jesús también se transfiguró y dice que brillaba como el sol del mediodía. Entonces ese es el cuerpo que tú y yo vamos a tener. Amén, gloria al Señor. Ahora, otra cosa interesante es que el cuerpo de resurrección será dado por Dios. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 15, 35 al 36, dice, tal vez alguien me pregunte, voy a leerlo en el lenguaje actual, porque me gusta mucho esta versión, dice, tal vez lo que dice 1 Corintios 15, 35 al 36, pero en el lenguaje actual dice, tal vez alguien me pregunte, ¿y cómo volverán los muertos a la vida? Que Pablo está tremendo, está diciendo esto. Entonces, ¿qué clase de cuerpo tendrán? ¿Qué preguntas más tontas? Para que una planta crezca, primero tiene que morir la semilla que fue sembrada. Está hablando de cuerpo que fue enterrado en un cementerio, que luego será levantado otra vez. Es una figura. Amén. Ahora, la resurrección de Cristo, escuche esto, mis amados hermanos, es el milagro más grande que nosotros podemos predicar. O sea, toda la Biblia, aquí está basada, la historia de la Biblia se basa en que Dios venció la muerte. Jesús venció la muerte y cuando Jesús se hizo un ser humano y venció la muerte, quiere decir que la raza humana venció la muerte. En Cristo. Amén. Esa es las buenas noticias del Evangelio. O sea, damos una explicación a esto. No necesitamos darle una explicación científica a esto. Simplemente lo que tú tienes que hacer es aceptarlo como una revelación divina. Así como de la misma manera tú aceptaste que Cristo resucitó corporalmente, ¿cierto? Con un milagro de poder y sabiduría, porque yo sé que tú crees que Jesús resucitó o no. Si tú aceptas esa realidad de que Cristo resucitó, ¿cierto? Entonces también tienes que creer que tú vas a resucitar. Entonces no tiene que haber ningún problema en tu fe. Tú tienes que creerlo y recibirlo y decir, Señor, gracias porque voy a tener un cuerpo nuevo. Mi mamá lo va a tener, gloria al Señor. De pronto tu mamá está enferma, o tu papá, o tu abuelo, pero ellos ya son cristianos, entonces tú puedes alegrarte y decir, Señor, bueno, este cuerpo es corruptible, pero Él va a recibir un cuerpo incorruptible y lo vamos a reconocer en el cielo. Gloria al Señor. Seremos levantados por el mismo Dios omnipotente que levantó a Jesús de la muerte. Ahora, la segunda cosa que yo quiero decirte es que la resurrección corporal del creyente será inmortal e incorruptible. ¿Te lo dije? Inmortal e incorruptible. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 35 y 36? Dice, tal vez alguien me pregunte, ¿y cómo volverán los muertos a la vida? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? ¿Qué preguntas más tontas? Para que una planta crezca, primero tiene que morir la semilla que fue sembrada. Él lo mismo lo dice. Entonces será un cuerpo inmortal e incorruptible. Lo siguiente es que el cuerpo de resurrección, el que tendremos, será un cuerpo celestial. ¿Será un cuerpo qué? Celestial. 1 Corintios 15:40 dice, cuando alguien muere, se entierra su cuerpo, y ese cuerpo se vuelve feo y débil. Pero cuando esa persona vuelva a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte, y no volverá a morir. Hay también cuerpos que viven en el cielo y cuerpos que viven en la tierra. Otra cosa interesante, el cuerpo de resurrección será un cuerpo poderoso. Será un cuerpo poderoso. Entonces, ¿qué dice el versículo 42 a 43 de 1 Corintios? Dice, así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida. Cuando alguien muere,
se entierra su cuerpo y ese cuerpo se vuelve feo y débil, pero cuando esa persona vuelva a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte y no volverá a morir. Gloria al Señor. Lo siguiente es que el cuerpo de resurrección será un cuerpo glorioso o glorificado. Versículo, Mateo 13:43 dice, pero los que obedecen a Dios brillarán en el reino del Padre como brilla el sol. Ese es un cuerpo glorificado. Ustedes, si en verdad tienen a Dios, presten atención. Mateo 13:43. Amén. ¿No le parece maravilloso? O sea, se está hablando abundantemente en la Biblia, sobre todo en primera carta a los Corintios 15, acerca de cómo va a ser ese tipo de cuerpo que vamos a tener en el cielo. Y como usted recordará, en Lucas capítulo 16, ¿se acuerda aquella historia del rico y Lázaro? Ellos se reconocieron físicamente, solo que el uno tenía un cuerpo diferente al otro cuerpo. Ahora, aprovechando esta historia, hablemos un poquito de cómo será el cuerpo o cómo será la resurrección de los que no son creyentes. Entonces quiero hablar un poquito acerca de eso. Realmente, tengo que decirlo, la Biblia no revela específicamente el estado de naturaleza de los cuerpos de resurrección de los injustos, pero puede ser asumido que serán cuerpos sujetos a corrupción o ruina. O sea, sí serán cuerpos eternos, pero se pueden descomponer con el tiempo. O sea, a pesar de que son eternos, van a descomponerse con el tiempo. Entonces Jesús dijo una vez, allí dijo la palabra, dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puedes matar. Teme más bien al que puede destruir. O sea, la palabra destruir viene de un término griego que se llama apolumi, que significa arruinar totalmente el alma y el cuerpo en el infierno. La palabra infierno es Gehenna. Recuerda que yo expliqué que Gehenna era como un botadero de basura donde se quemaban los desechos y nunca se apagaba ese fuego. Entonces literalmente está diciendo que los injustos no serán resucitados en el tiempo del arrebatamiento, como le digo, sino serán resucitados al final del tiempo milenio, en Apocalipsis 25. Pero los cuerpos de ellos no van a ser los mismos tipos de cuerpo de los otros, los creyentes. Van a ser un cuerpo eterno, pero para sufrir castigo eterno. Amén. Ahora hablemos de los tiempos de resurrección. Y con esto voy a terminar, mis amados hermanos. Hablemos de los tiempos de resurrección, porque digamos que hay unos tiempos que la Biblia está marcando allí en cuanto a un orden. Y el orden que la Biblia está diciendo es el siguiente. Número 1. En la resurrección de Jesús, por ejemplo, fue la primera resurrección que hay registrada oficialmente en la Biblia, es la resurrección de Jesús. Usted lo encontrará ya en Mateo 28, versículo 1 al 10, ¿cierto? Los evangelios lo dicen, los 4 evangelios hablan acerca de la resurrección de Jesús. Entonces usted ya ha leído esa historia, léalo Mateo 28, 1 al 10, Marcos 16, 1 al 14, Lucas 24, 1 al 39, Juan 21 al 17. Todos ellos hablan la primera resurrección. Entonces, ¿quién resucitó primero? Jesucristo. Amén. Fue el primero. ¿Quién resucitó en segundo lugar? Resucitaron los santos del Antiguo Testamento, que ya lo leímos en Mateo 27, 52 al 53, que cuando Jesús resucitó, dice que las tumbas entregaron los muertos, los santos que habían muerto en el Antiguo Testamento, que habían creído en Cristo. Eso ya ocurrió. Entonces ya tenemos dos hechos que han ocurrido en resurrección. Número 1, resucitó Jesús, y número 2, han resucitado los santos del Antiguo Testamento. Ahora vamos a mirar cuál es la tercera resurrección, y es la que está por suceder. La tercera resurrección es de los santos de la iglesia. ¿Cuáles son los santos de la iglesia? Nosotros, muy bien. Nosotros somos los santos de la iglesia. Nosotros vamos a ser resucitados en el tiempo del arrebatamiento. Amén. El tiempo del arrebatamiento. Por ejemplo, voy a leer en cuanto a eso Juan 14, 3, palabras del mismo Señor Jesús, precioso, nuestro Señor Jesús, prometiéndole a los discípulos de que Él volvería por nosotros. Juan 14:3 dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Extraordinario. Y 1 Tesalonicenses 4:16 dice lo mismo, y 1 Corintios 15:52. Entonces, el hecho inminente ahorita es la siguiente resurrección. Esa es la que va a ocurrir ahorita. Las dos primeras ya ocurrieron, la de Jesús y la de los santos del Antiguo Testamento. La cuarta resurrección, ¿cuál será? La cuarta resurrección será la que una vez estudiamos acerca de la resurrección de los dos testigos de Apocalipsis 11. Entonces, durante el periodo de la tribulación. Entonces, ¿se acuerda que la bestia mata a dos testigos que están evangelizando durante el tiempo de la gran tribulación? Y entonces los pone y los expone en la plaza pública, pero llega un momento que ellos resucitan.
y son llevados al cielo. Esa es la cuarta resurrección. La quinta resurrección que va a ocurrir es la resurrección de los santos de Israel y los cristianos que no son judíos durante el periodo de la tribulación, o sea, los que se quedaron. Entonces ellos se convierten en testigos de Cristo y, como decían, no adorar a la bestia, ellos se convierten en resucitados también durante ese periodo. Allá podemos saberlo en Apocalipsis 20, 4 al 6. Vamos a leer allí rápidamente Apocalipsis 20, 4 al 6. Justo allí dice la Biblia: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieron los 1000 años, y esta es la primera resurrección. ¿Se da cuenta? Esta es la primera resurrección. Bien, ese está hablando acerca de las personas que resucitan durante el periodo de la gran tribulación. Bien, y la última, vamos a hablar de la última resurrección, es la resurrección de los injustos. Esa ocurrirá al final del periodo de los 1000 años, y está registrado en Apocalipsis 25, leámoslo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, y esta es la primera resurrección. Amén. Leamos los versículos 11 y 14. Y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él. Delante de él huyeron la tierra del cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Tremendo. Vea el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esa es la muerte segunda. Amén. Entonces recordemos un poquito cuáles son, digamos, las resurrecciones que van a ocurrir. Número 1, el orden. Primero, ya Jesús ya resucitó. Amén. Segunda, los santos del Antiguo Testamento que resucitaron cuando Jesús resucitó. Tercero, la resurrección de la iglesia en el arrebatamiento. Cuarto, los 2 testigos durante el periodo de la tribulación. Quinto, los judíos o los israelitas y la iglesia durante el periodo de la tribulación. Amén. Y por último, los injustos en el final del periodo de los 1000 años para presentarse ante el juicio del gran trono blanco, según Apocalipsis 25. Amén. Gloria al Señor. Bueno, yo le estaba dando una muy buena noticia a usted, porque definitivamente Apocalipsis no es un libro de terror como muchos lo quieren hacer ver. Es de terror para aquellos que no reciben a Cristo, pero para aquellos que ya son cristianos no tiene que ser terror, porque es una buena noticia de que usted no va a pasar por esa tribulación. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ¿qué le parece si cerramos nuestros ojos, mis amados hermanos, y oramos y le decimos: Señor, gracias por habernos dado este privilegio de aprender un poco más acerca de la resurrección, que es el hecho más importante del cristianismo. De hecho, la resurrección de Jesús, ¿cierto? Y la ascensión de Jesús son lo más importante que marca el cristianismo. Realmente esa es la doctrina, eso se basa en la doctrina nuestra, y sin esos 2 puntos doctrinales nada valdría nuestra vida como cristianos. Pero gracias a eso es que nosotros seguimos adelante y podemos dar buenas noticias a las personas de que hay una salvación y de que hay una vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Cierra sus ojos. Padre, te doy gracias en esta noche, Padre bendito, por este momento tan lindo que nos puedas para poder compartir tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos que hoy han estado allí pendientes de esta transmisión. Padre, dale sabiduría y entendimiento para entender claramente lo que se ha empleado hoy, lo que se ha dicho. Padre, yo sé que ellos van a profundizar más y tú vas a revelarles más en corazón. Y Padre, yo sé que van a saltar de alegría, van a gozarse, Señor, y van a hablar con denuedo de tu palabra. Y tú les vas a respaldar lo que ellos hablen, Señor, porque ellos no hablarán por su cuenta, sino hablarán por ti, Señor. Tú tomarás control de sus bocas, Señor, y de sus corazones, y llenarás sus labios, Señor, de tu palabra, Espíritu Santo. Muchas gracias por todos ellos. Los bendigo en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, mis amados, Dios los bendiga. Quiero recordarles que mañana jueves tendremos nuestra oración por Zoom a las 7 de la noche. También quiero recordarles que el próximo viernes habrá transmisión
de parte de la Iglesia de Dios en América Latina. Entonces yo les estaré comunicando si son los jóvenes. Creo que eso les tocará, creo que es el turno de los jóvenes para este viernes. Y también quiero decirles que el próximo domingo tendremos la celebración del Día del Padre. Así que, papitos lindos, bueno, vamos a orar por esos papás también y vamos a tenerlos en cuenta. Ellos también merecen también ser celebrados. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, no olviden también seguir enviándonos también mercados para poder bendecir a muchas personas. Mis amados hermanos, entre más usted envíe, más podemos bendecir y más podemos llevar el Evangelio de manera más eficaz. Gracias por todos aquellos que han sembrado y gracias por todos aquellos que van a sembrar. Dios los bendiga. Nos vemos. Entonces, que descansen. Dios los guarde.